Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 12. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Yulisa? ¿Cómo estamos? Forchi, muy bien. Yo siempre happy. ¿Cómo estamos todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Qué tal? Vamos a comenzar. Voy a tomar mi capturita de pantalla para que no se me pase. Ya, y ¡cling! Le voy a dar ahí. Ya estamos. Listos en aula. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yaret, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a ver, vamos a compartir pantallita. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Viola. Listo. Listo. Vamos a ver. Hola, Dinora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver. Vamos, desde las ideologías políticas del siglo XX, del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. O sea que quema esta clase, ¿ah? Bien, vamos a ver desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y comenzamos con esas ideologías políticas que debes saber son respuesta de algo, ¿no? Después de la Revolución Francesa, lo que tenemos nosotros es un vacío, ¿no? Porque tú recordarás que la última parte de la Revolución Francesa, que es el imperialismo de Napoleón, ¿no? El gobierno del imperio napoleónico, ha tenido algunas falencias. El problema básicamente es que después de la salida de Napoleón en la batalla de Waterloo, Europa, y digo Europa porque eran varios países que estaban comprometidos en el imperio napoleónico, ha quedado acéfalo, ¿no? No hay quien gobierne. Y obviamente, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿sí o no? ¿Qué está pasando en este momento? Es muy sencillo. Lo que está ocurriendo es que eh, en Francia, así como en otras partes de Europa, se va a necesitar poner un gobierno. ¿Cuál es el gobierno que rápidamente se instauró? El gobierno que rápidamente se instauró fue el del el antiguo régimen, ¿no es cierto? Volvimos al antiguo régimen a partir de un proceso que nosotros conocemos como. ¿Cómo se llamaba ese proceso que regresó al antiguo régimen a Europa después del gobierno de Napoleón Bonaparte? ¿Te acuerdas? ¿Restauración? Perfecto, muy bien, Juancito. Restauración, ¿no es cierto? Y la restauración tenía dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos de la restauración? ¿Te acuerdas? Ya, son dos elementos importantes. Uno, el Congreso de Viena. ¿Qué decía el Congreso de Viena? Decía que se deberían restituir las coronas a los reyes anteriores, ¿no es cierto? Y además reorganizar el mapa político europeo, ¿ya? O sea, volver a poner las fronteras de las coronas donde les pertenecían. Y también estaba la Santa Alianza, ¿recuerdas? Que era el apoyo de la Iglesia Católica a las coronas que estaban reponiendo o restituyendo. Entonces, todo este sistema de gobierno, sí, sí, se acuerda Juan ahora, ya, todo este sistema, ¿ya? Está operando en Europa, pero no digamos que es para ellos el fin, ¿no? No es que ellos piensen que, ya, así con la restauración nos vamos a quedar y vamos a vivir por siempre, jamás, con el rey absoluto que ya, por cierto, habíamos sacado en la Revolución Francesa. Hay que generar cambios, pero para que se generen cambios deben generarse opciones. Es muy importante eso. Siempre nosotros terminamos diciendo, ay, sí, cambios, 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 pero ya, vamos a hacer cambios, pero ¿entre qué vamos a elegir para hacer el cambio? En este caso aparecen opciones, nuevas formas de gobierno que van a ser todavía, claro, estudiadas. Algunas ya provienen de antes, ¿no? Y otras son realmente nuevas, ¿no es cierto? Porque las condiciones también son diferentes. Entonces aquí vamos a ver
Aquí vamos a ver las propuestas, como por ejemplo el conservadurismo. Profe, ¿qué es el conservadurismo? Bueno, no es una propuesta nueva, porque el conservadurismo es parte de lo que nosotros ya habíamos venido viendo, ¿no? Que es el gobierno absoluto de antiguo régimen, ¿no? El absolutismo de antiguo régimen, el absolutismo de antiguo régimen era el gobierno, ¿no? El gobierno que tenía un rey que era centralista, providencialista, regalista. El conservadurismo justifica el retorno del antiguo régimen, justifica, sí, está bien que hayan vuelto los reyes, está bien que haya vuelto el poder también conjunto de la Iglesia Católica. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el sistema de gobierno que vela por las buenas costumbres, que vela por la tradición. Y están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo con que la nobleza, que si el clero, que si el pueblo, y obviamente porque les convenía, ¿no? A la Iglesia Católica le conviene tener un estatus importante y sobre todo diferente dentro del gobierno, ¿no? Entonces el conservadurismo justifica el retorno del antiguo régimen oponiéndose a las reformas liberales, ¿no? En cuanto a los principios, dos importantes: mantener el orden social heredado, o sea, no cuestionar que el que gobierna lo merece, digamos, ¿no? Ah, no, es que, pero ¿por qué va a gobernar él? Ay, si él ni siquiera sabe ni leer ni escribir, ¿cómo nos va a gobernar? ¿Qué? Cállate, no sabes lo que hablas, lávate la boca con jabón antes de hablar del hijo del rey. ¿Qué? Claro, mira, él es el rey Carlos y su hijo es Fernando. Fernando tiene el derecho de gobernar porque su padre ha gobernado, porque es simplemente por su sangre corre el poder, por su sangre corre el derecho de gobernar. Entonces, lo que están buscando es mantener el orden social heredado, ¿no? O sea, del padre al hijo, del hijo al hijo, así. Y la defensa de las tradiciones de la iglesia. Ay, la iglesia católica dice, claro, 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 que Fernando gobierne, pero siempre apoyado espiritualmente y asesorado por la iglesia católica, ¿no es cierto? Y por otro lado, también recuerda, está el liberalismo. El liberalismo tampoco es una propuesta nueva. Recuerda que las ideas liberales ya se habían planteado y ya se habían puesto en marcha en la independencia de las 13 colonias y por supuesto también desde Inglaterra, ¿no? En la aparición del parlamentarismo. Entonces ya esas ideas estaban en boga, inclusive son ideas que están funcionando en la ilustración, o sea que no es nada nuevo. Sin embargo, es importante repasar un poquito cuáles son sus principios, ¿no? El liberalismo dice, impulsa, ay, disculpa, impulsa la división de los poderes del Estado. Si impulsa la división de los poderes del Estado, entonces, ¿con qué principio de la edad moderna rompe? ¿Te acuerdas los tres principios de la edad moderna? Ya. ¿Con qué principio rompe? ¿Con qué principio de la edad moderna rompe? Dice, división de los poderes del Estado. El rey absoluto tenía regalismo, providencialismo y centralismo. ¿Con qué poder rompe? ¿Con qué principio? Claro, Piero, perfecto. Muy bien, Stephanie, con el centralismo, ¿no? Porque el centralismo dice todos los poderes del Estado en una sola persona, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ok, muy bien, seguimos entonces. Por otro lado, también es importante, ¿no? Es importante determinar la soberanía popular. ¿Recuerdas qué era la soberanía popular?
¿Qué era la soberanía popular? ¿Qué era la soberanía popular? El pueblo tiene la autoridad, ya, no sé si la autoridad, ¿ah? Pero a ver, ¿qué más? Ya, claro, Yesenia, la soberanía popular es ese sistema por el cual nosotros tenemos un poder, ¿no? Pero ese poder es de elegir y ser elegidos, ¿no es cierto? Entonces rompemos con otro principio. ¿Con qué principio estamos rompiendo con la soberanía popular? Claro, no, 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 no. Pero no. La soberanía popular es el poder de elegir y ser elegido. ¿Con qué principio rompe? Con el providencialismo, Stephanie, muy bien, porque el providencialismo era el sistema por el cual Dios elegía al que iba a gobernar a través de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, por otro lado, también súper importante hablar acerca de la libertad individual. El liberalismo propone que cada persona es única e irrepetible, o sea, rompe con la estructura social del antiguo régimen, en donde existía un grupo que era la nobleza, el otro que era el clero, el otro que era el pueblo. Ahí no había diferenciación. Ahí tú eras el pueblo. No, señor, yo me llamo Pepito Pérez, tú cállate, pueblo. Es más, cuando, se ve mucho, se ve muy claramente cuando se hace las consultas, se hacen las preguntas en, en, en lo que nosotros conocemos como la primera parte de la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa, en Estados Generales, ¿no es cierto?, se hace la votación. ¿Y en la votación qué pasa? En la votación lo que ocurre es que justamente eso, al pueblo lo que no le convence, porque no es una idea liberal, no es una idea ilustrada, que tú vengas a decirme que nosotros todos somos una misma cosa. Nosotros no somos una misma cosa, y mucho menos nuestro poder se va a reducir a que somos un voto. Eso no es así. Cada quien es único e irrepetible. Es más, la justificación de que somos únicos e irrepetibles es que nacemos con un poder para elegir y ser elegidos, ¿sí o no? Entonces, si nacemos con un poder para elegir y ser elegidos, ¿por qué diablos somos el pueblo? No somos el pueblo. Cada quien tiene voz y cada quien debe tener voto. Entonces, por eso es que el liberalismo lo que propone es el empoderamiento individual de cada persona. Es decir, que cada persona tenga voz y voto en la sociedad. ¿No es cierto? Individualismo. ¿Ya? La libertad individual, la igualdad jurídica. Sabemos perfectamente, y eso ya te lo he comentado, que no todos somos iguales. Eso es cierto, es una verdad indudable, ¿no? Indudable porque nosotros, así tengamos dos manos, dos orejas, seamos seres humanos, igualito nomás tenemos características, condiciones, espacios diferentes. Eso es innegable. Sin embargo, eh,
existen algunas condiciones que nos vuelven o nos someten, digamos, a condiciones igualitarias, como por ejemplo las leyes, ¿no? Las leyes. En las leyes, ya que todos somos, para las leyes, ¿qué somos todos? Todos somos ciudadanos, se supone en una república. Si todos somos ciudadanos, partimos de la base, partimos del principio de que todos somos, de que todos estamos expuestos a ser medidos con la misma vara, ¿no es cierto? No porque yo sea con plata o noble o porque yo sea un cura, mi delito o el que haya cometido, por ejemplo, va a ser diferente a la gente del pueblo. O sea que porque la gente del pueblo roba un celular, tú lo vas a matar. Pero si un noble roba un celular, entonces le vas a dar un premio, no puede ser así. Todos frente a la ley, frente al castigo o al premio, somos iguales, ¿no? Entonces, partimos del principio o la presunción de inocencia. De ahí partimos, ¿no es cierto? Que se supone que como ciudadanos todos somos, en un primer momento, hasta que no se demuestre lo contrario, somos inocentes. Futuros abogados lo deben saber, ¿no es cierto? Todos somos inocentes, pero no tiene que ver nada nuestra condición económica, física o social para poder determinar nuestra culpabilidad en un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces todos debemos ser medidos con las mismas leyes y de la misma forma, no siendo tal vez iguales económicamente, pero jurídicamente sí lo somos. También este librecambismo. ¿Qué es lo que es el librecambismo y lo que justifica y apoya la burguesía, ¿no? La burguesía, ¿qué dice? Dice, bueno, nosotros somos respetamos, somos conscientes de que existen condiciones sociales, políticas que muchas veces son difíciles de romper del antiguo régimen a la nueva forma de vida. Sin embargo, lo que debe quedar claro es que para que haya el verdadero cambio, para que exista el verdadero cambio, ¿qué necesitamos? Necesitamos la libertad económica, porque sin libertad económica y con la intervención del Estado, o sea, del rey, ¿no es cierto? No se puede llegar a ningún lado. Debemos respetar las ideas ilustradas, las ideas liberales, en donde no existen monopolios comerciales, no existe intervencionismo y tampoco exista esta suerte, digamos, si se quiere llamar así, ¿no? Esta suerte de exclusivismo, ¿no? No es que el rey decida con quién vas a tú comerciar, ni a qué precio lo vas a poner, ni qué cosa vas a vender. Eso es algo que obviamente no les conviene a los burgueses, porque los burgueses lo que quieren es comerciar con todo el mundo, ya que de ahí sacan la acumulación del capital. Entonces, esos burgueses que están ya con miras a otra cosa, los burgueses no solamente quieren comerciar. ¿Tú crees que un burgués solamente quiere vender sus cositas y quedarse tranquilo? ¿No? O lo que quiere es acumular, para luego convertirse en un gran productor industrial y generar una gran cantidad de dinero. Eso es lo que quiere. Entonces, el burgués queda como limitado con el rey, porque el rey hace, pues, ejercer su poder, ¿no? Entonces dice, libre cambio, librecambismo, todos contra todos, olvídate de que el rey pone límites. Lo que sí es cierto es que debe supervisar, debe estar atento a que no aparezcan monopolios comerciales, porque también se pueden formar monopolios comerciales sin la participación del rey. O sea, que haya un vivo, una viva que quiera centralizar todo el comercio en una sola persona, sí, siempre van a haber, ¿no? Entonces, es el rey el que tiene la tarea no de meterse directamente en la economía, pero sí de supervisar, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también el respeto a la propiedad privada. Es muy importante en el liberalismo que el Estado no intervenga. Si bien es cierto, como te lo dije, puede el Estado, siempre puede, ya fiscalizar, puede supervisar, pero no puede intervenir en la propiedad privada porque eso le pertenece, es inherente a cada ser humano que la tenga, obviamente, que la posea, pero que además está amparado por las leyes, ¿no? Entonces, el rey, el presidente, lo que tú quieras, no puede intervenir en eso, ¿ya? Si interviene, ya se cambia el sistema de gobierno.
Y por supuesto el nacionalismo, donde se considera que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia, tradición y tradiciones que nosotros llamamos nación. Ahora, en el caso del Perú es un poquito que hay que tenernos ahí porque tampoco es que el Perú, ay, somos una nación. Bueno, tampoco lo somos. Profesora, pero vamos a luchar por serlo. Pero ¿por qué quiere ser una nación? O sea, ¿por qué quiere ser una sola cosa? En el Perú eso nunca ha funcionado, ¿no? El imperio de los incas, por ejemplo, nunca fue una nación, fue un imperio multiétnico, ¿no? Multinacional, si quieres llamarlo así, porque eran lenguas diferentes. Claro que estaban unidos por un solo dios, y con una imposición de dioses, ¿no? Oficiales, ¿no? Pero nunca fueron, es más, si hubiera sido una sola cosa, digamos que hubiera sido un poco más tardado o más difícil el tema de la conquista del Tahuantinsuyo. Nosotros nunca lo fuimos. Los incas nunca fueron, digamos, como que eh, esa idea romántica que nos han vendido de, eh, de algo, un solo bloque, ¿no? Nunca fue eso. Y ahora queremos hacerlo nosotros, pero a veces tomamos caminos que son erróneos, ¿no? El Perú tiene 200 años de independencia, acaba de cumplir 200 años de proclama de la independencia el año pasado, y después de 200 años estamos regionalizándonos más que volviéndonos un solo puño, si te das cuenta, ¿no? Ay, sí, yo soy de la sierra y no sé cuánto, y la sierra, y la selva, y la costa. Se hace ver como que la costa es mala, ¿no? Como que nosotros somos los que siempre hemos castigado a un grupo, y Lima más mala todavía. Entonces, ¿qué no se supone que estamos en una época en donde deberíamos todos unirnos para formar la nación? Porque es lo que hemos estado buscando. Malamente la hemos buscado, con malos instrumentos la hemos buscado, pero no se supone que eso debería ser, ¿no? No se supone que debemos regresar a la idea de una sola cosa. Ahora tenemos más regionalismo que unidad nacional. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos da la unidad lo que nos da la unidad nacional? ¿Qué es lo que nos da? ¿La comida? ¿El fútbol? Eh, ¿Qué nos da la unidad nacional? A ver, te dejo libre el chat. ¿Qué nos da la unidad nacional? ¿Cómo puedes lograr ser una nación? ¿Cuál sería tu instrumento? ¿Cuál tú elegirías? ¿Cuál sería tu instrumento? Ah, esto nos une. A ver, gente, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería el elemento que tú dijeras, sí, esto nos puede unir, esto puede hacer que seamos una sola cosa, si quieres una nación, claro? Ya. Lo que pasa es que eso del fútbol es una construcción, pues. O sea, dura lo que dura el partido de fútbol si es que lo ganas. No te une. Ay, el fútbol nos une. La comida peruana nos une. Dura lo que dura el plato. No nos une. Te une cuando ganas, no cuando pierdes. Ahí está. No fuiste al mundial y ya fue. Y ya fue, y se desarmó todo. Entonces por ahí no es. ¿Qué fue, mano? ¿No? Por ahí no es. Ay, Gareca, que no sé cuánto, que me enseñaste que el Perú no sé qué. Y eso fue. Y no pasó nada. Ay, el pollo, el día del pollo a la brasa, el pollo a la brasa. En la sierra la mayor parte de gente no come pollo a la brasa. ¿Y sabes por qué?
porque para que comas pollo a la brasa tienes que tener combustible. Y ese combustible, por lo general, para que tu pollo salga como lo que te gusta comer, está hecho de árbol de algarrobo, que ya está depredando. Y ese árbol de algarrobo es propio de la costa, norte todavía. Entonces, no. Ceviche, profe. Este, la técnica puede ser, pero hay un montón de gente en la sierra que no. Para conseguir limón va a ser la cosa. Para conseguir pescado de buena calidad. Bueno, pueden haber ceviche de chocho, otras cosas, ¿no? La técnica es el ceviche. La técnica, el plato no es el ceviche, la técnica es tampoco. Lo único que te podría unir a ti como país sería la historia. Ahí sí podría formar nación, con la historia. Pero hay cosas que, no, pues, no ayudan mucho, ¿no? Pero profesora, ¿por qué la historia? Porque aunque no quieras reconocerlo, es algo transversal. Por haber nacido en ese territorio, ¿no? Por haber nacido en ese territorio, a todos nos cae, todos nos mojamos. No, profesora, que en mi mundo de colores, el Perú ganó la guerra contra Chile. No, el Perú no ganó la guerra contra Chile. Profe, pero yo lo quiero ver de otra manera. Yo soy optimista, profe. Pero no ocurrió. Profe, ganamos la guerra del 41. No ocurrió. No ocurrió. Profe, a mí no me gusta ¿cómo se llama? Miguel Grau, Caballero de los Mares, dice. Es tu héroe. No puedes cambiarlo. Sí pueden haber interpretaciones del pasado, por supuesto, para eso está la investigación histórica, pero el hecho histórico ya ocurrió. Y eso, si eres peruano, te cae, si eres de la costa, de la sierra, de la selva, igual te cae. El único problema es que nosotros no lo reconocemos como tal. El único problema es que desde la educación básica regular y el gobierno central no hay un mensaje claro, no solamente este gobierno. Aquí podremos hablar de una manera de administración y lo que tú quieras, pero eso ya tiene tiempo. ¿Cuánto de importancia le dan a los cursos de historia en realidad? ¿Cuánto? Creo que en los colegios, no sé, creo que ya ni siquiera el curso se llama así, ¿no? Ya no se llama así el curso. ¿Cómo se llama? No existe el curso de historia, como acá tenemos historia y divide en historia pero universal. Creo que no hay eso. Ciencias sociales se llama. Hay otro que le llaman persona, familia, relaciones sociales, no sé cómo se llama ese curso. Y ahí está todo, ¿ah? No es historia, está todo metido ahí. Economía, geografía, claro que son ciencias sociales, ¿no? Economía, geografía, historia de Perú, historia universal, todo eso metido ahí. Entonces, ¿cómo puede un alumno eh, cómo podría un alumno, vamos a decirlo, entender, analizar, ¿no? Persona familia es de PSC, ¿qué será eso? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio hace años luz, el curso de historia era Historia del Perú. Y me acuerdo que inclusive estaba dividido por periodos, ¿no? En segundo de secundaria se veía, en el primero de secundaria se veía historia, historia universal, principios de historia universal. Y después en segundo de secundaria se veía historia del Perú en el proceso americano y mundial, o sea, todo, desde la independencia se veía, siglo XIX, y hasta llegar al siglo XX. En quinto de secundaria había uno que se llamaba Historia Contemporánea,
¿no? Y así estaba dividido. Economía estaba aparte, cívica estaba aparte, ¿no? Entonces, sí, claro, tenías tus 2 horas de historia del Perú, tus 2 horas de historia universal, tus 2 horas de economía, tus 2 horas de así, de cívica, así. Entonces, la idea es que cómo un alumno puede generar conciencia de nación como un ciudadano que va a ser después, si tiene un comprimido en un cubito de hielo llamado ciencias sociales. O sea, ¿cómo podría, no? Es imposible. Entonces, ¿cuándo lo logra? Medianamente, tal vez con mucho éxito también puede ser, cuando tiene entrenamiento, ¿no? Cuando tú llegas a la pre, o a las academias también, en algunos casos, eh, tu mente, ¡paf!, se abre, ¿no? Tu mente se abre y comienzas a entender conceptos que antes no los habías visto de esa manera, ¿no? Y es porque tienes entrenamiento, o sea, porque has visto la realidad de otra óptica. Entonces, mientras no exista, no va a haber nación. Así que ya cánsense eso de que sí, el guay, no la chacra, el campesino. Cánsense, porque de eso no va a ocurrir. Va a ocurrir cuando se dé la idea de que todos somos una sola cosa. Muchos de nosotros tenemos, tenemos rasgos negros o asiáticos, y eso no es necesariamente solo que los incas, los antepasados, no solamente es eso, somos de todos, si no nunca te vas a identificar, pues. Yo, por ejemplo, no tengo rasgos más de negra. Entonces, cuando me hablan así, ay, los peruanos solamente son, provienen de los incas. Me siento mal. Yo tengo más rasgos de negra que otra cosa. ¿Dónde estoy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿De dónde salí? ¿No? Ese es el problema. Y eso solamente te lo puede dar la historia, entendida bien, ¿no? Ya, seguimos, hay que seguir avanzando. Por otro lado, también está el socialismo. Acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Voy a explicar despacito para que esto se pueda entender bien, ¿ya? En el caso del socialismo, recuerda, forma parte o cae de Maduro, ¿no? Con la llegada de las revoluciones industriales. Cuando la revolución industrial aparece, ¿qué ocurre? Que hay cambios en la distribución de la ganancia. Mientras que la producción es artesanal, entonces ahí solamente tú produces lentamente, a mano, y lo que produces lo vendes, y entonces se genera una relación bastante, digamos, con poca movilidad, ¿no? Pero en el caso de la revolución industrial ya no, porque en la revolución industrial se produce más de lo que se necesita. Entonces se genera al medio un espacio de ganancia. Al generarse un espacio de ganancia, hay que ver quién es el que se lo lleva, el que produce o el que puso la plata para producir. Ese que puso la plata para producir es el industrial. Y el que lo produjo, ayudado con las máquinas que compró el industrial, es el obrero. ¿Ya? Entonces, aquí ha aparecido algo entre los dos, la tecnología, la máquina, que hace que tú ya no hagas todo a mano, sino que se pueda hacer más productos en menos tiempo. Pero igual te necesitan a ti para que puedas mover la máquina. Entonces, el socialismo considera injustas las relaciones sociales capitalistas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber uno que gane más que el otro. O sea, el dueño de los medios de producción, el dueño de las máquinas, el dueño del capital, o sea, el industrial es el que siempre va a ganar más. Considera injustas las relaciones sociales capitalistas y se divide en dos propuestas. La primera busca reemplazar la propiedad, que es el socialismo utópico, es el que es teoría, o sea, eso nunca se va a dar. ¿Qué busca el socialismo utópico? Reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva. Es decir, la propiedad privada es la madre del cordero.
es el inicio de todos los males sociales. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen propiedad privada, pero hay otras que no tienen. O sea, hay unas que acumulan, compran casas, y fábricas y demás, y hay otro grupo muy numeroso que no tiene eso. Por lo tanto, tiene que someterse al que sí lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que busca el socialismo utópico? Para evitar esa desigualdad, uno que tiene mucho y otro que tiene poco, ese que tiene mucho y ese que tiene poco son diferentes. Hay desigualdad, aparecen las clases sociales. Una clase del que tiene mucho, ricos, y una clase del que tiene poco o no tiene nada, que es el obrero, ¿no? Entonces, para que esto no sea tan desigual, es mejor que haya propiedad privada o que haya una propiedad colectiva. Es mejor que haya una propiedad colectiva, para que de cierta manera el obrero también sea dueño de un pedazo de esta propiedad, ¿no es cierto? No es que se lo vas a quitar al industrial, es que un pedazo se va a hacer para el industrial y otro pedazo va a ser para el obrero, en lo que se conoce como la propiedad colectiva o colectivismo. Profesora, ¿en algún lugar del mundo existe? Sí, hay lugares como Alemania que tienen ese sistema, ¿no? Instalado en algunas partes. Profesora, ¿y cómo sería esto? O sea que los obreros tendrían, organizados en sindicatos, por supuesto, tendrían acciones en esas empresas, ¿no? Para que no queden sin nada. No solamente sean el que trabaja, sino también el propietario de cierta manera. Por otro lado, también está la idea de que la desigualdad social puede resolverse pacíficamente. ¿Tú crees que eso va a ser posible? Que hay una mecha entre el obrero y el industrial. No, obrero, industrial, tú me explotas, eres un desgraciado, maldito, te voy a matar. Y el industrial se defiende, sí, yo te voy a mandar a la policía, vas a ver, para que te rompa la boca por estar hablando. ¿Tú crees que si el industrial se ve amenazado por el obrero, o sea, el obrero le quiere quitar sus cosas, el industrial, ay, ya, no te preocupes, no hay que pelear, yo te voy a dar la mitad? No, eso nunca va a pasar, pues, ambos van a pelear por no perder su espacio, el obrero por ganar más y el industrial por no perder lo que tiene. Entonces, nunca va a ser pacífico, pues. Se promueve la colaboración entre burguesía y proletariado, sí, eso es utópico, ¿ya? Pero también es el socialismo científico, que es el que propone Marx y Engels, en donde se habla de la lucha de clases como motor de la historia. Claro, sí, dice que toda la historia ha sido recurrente de peleas, enfrentamientos, disputas entre el industrial y el obrero. El industrial y el obrero, que tiene muchas formas, ¿no? Antes era el señor feudal y el siervo, antes fue el emperador y el esclavo, ¿no? Y ahora en la forma más moderna es el industrial y el obrero, ¿no? Por otro lado, también está la revolución armada y la dictadura del proletariado. Profesora, ¿es diferente el proletario que el obrero? La respuesta es sí, es diferente. Porque el obrero es aquella persona que trabaja en las fábricas, que trabaja como mano de obra, pero no está consciente de la relación que hay entre él y el industrial. Es decir, no está consciente que él también es parte de la producción y que también tiene cierto poder. En cambio, el proletario se da cuenta de lo que está pasando, de que prácticamente el industrial le roba su trabajo y se organiza en sindicatos. Al organizarse en sindicatos, hace movimientos que buscan recuperar sus derechos. A ese que busca recuperar sus derechos, que se da cuenta que es explotado, que quiere generar cambios, ese es el proletario. El proletario, entonces, en el socialismo científico debe intentar llegar al gobierno, ¿no es cierto?, a través de una revolución armada. Si no me hace caso por las buenas, me hará caso por las malas y tomaré las armas. Entonces, así como él tiene sus máquinas que dice que con eso me va a dominar, yo también lo puedo hacer, porque una vez que esté en el gobierno, todo esto va a cambiar. Yo desde abajo no puedo hacer nada. Él siempre me va a chancar, él siempre me va a apabullar. ¿Y sabes por qué? Porque la única forma de que él entienda que yo también tengo ciertos derechos sobre la producción es estando en el gobierno. ¿Y sabes por qué? Porque
Es claro, dice el proletario, es claro. Él dice que no, que él es el dueño de las máquinas, que él es el dueño del capital, pero ya pues, él es el dueño de la máquina, está bien, yo no se lo puedo negar, es el dueño. Es el dueño también de la plata que se invierte para poder producir, ya está bien, pero con eso tampoco no puede producir, porque le falto yo. Quiere decir que yo también soy parte de esa producción, que sin mí él no puede hacer nada. Y si es que sin mí él no puede hacer nada, porque yo no puedo ser parte también de esas ganancias exorbitantes que él tiene. Si no quiere entender por las buenas, entenderá por las malas. Y cuando llegue al gobierno, lo haré saber. ¿Ya? Se suprime entonces en esta propuesta toda condición de propiedad privada. Si se suprime toda condición de propiedad privada, si la propiedad ahora pasa a manos del Estado, porque si no hay propiedad privada es propiedad colectiva. Y si hay propiedad colectiva, el que administra, ¿quién es? El Estado. Si lo administra el Estado, ya no estamos en socialismo. Ya no estamos, el socialismo es la disputa entre el industrial y el obrero, el industrial y el obrero, el industrial y el obrero, con diferentes condiciones como hemos visto. Pero cuando ya no existe propiedad privada, cuando ya no hay disputas entre ellos y el Estado es el que maneja las empresas, todo, el Estado es el nuevo industrial, ¿ya? Y el que reparte todo, ahí ya no estamos en socialismo, ahí estamos en comunismo, ¿no es cierto? O también se le conoce como capitalismo de Estado. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no se entendió? Por favor, déjamelo saber. Primero muerta, qué fácil dice. ¿Todo bien? Para que cuando escuches hablar a los periodistas digas, ¿este pata habrá ido a la universidad? ¿Habrá leído algo? ¿Por qué los políticos confunden socialismo con comunismo? ¿Por qué los congresistas hablan de comunismo tan fácil? ¿Por qué los periodistas no saben diferenciar? ¿No? A la parte del comunismo, dice ya. El comunismo es la última fase del socialismo. El socialismo pelea, ¿no es cierto? Pelea el obrero con el industrial, tratan de ponerse de acuerdo. Pero cuando eso ya no llega a ningún puerto, es el Estado el que interviene, ¿no es cierto? Y el Estado, que muchas veces es tomado por los obreros, por eso la dictadura del proletariado, cuando ellos llegan al gobierno, ya no quieren discutir con nadie. Ya no quieren discutir contigo, ya. Ya, todo para mí. Y comienzan a quitarle todo. La propiedad privada por la que peleaban ya no existe. Ahora el Estado es el administrador de todo eso. Se supone que todos somos dueños, ¿no? Pero el Estado lo va a administrar. Y es por eso que aparecen empresas estatales, ¿no? Todas son estatales. No existe inversión extranjera, no existe inversión nacional, no existe propiedad privada. El Estado es el dueño de todos los medios de producción, de tu mano de obra, del capital, de las empresas, de todo, de todo. Eso es comunismo. Claro, Juan dice, me parece absolutista. Claro, pero como es el Estado el que lo hace, o sea, el gobierno que nos representa es el que lo hace. Se supone, en términos técnicos, que a diferencia del absolutismo, que solamente era del rey, ¿no es cierto? A través de la figura del Estado, todos nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque a todos les tocaría un pedacito, un cachito le tocaría a todos, ¿no? Profe, pero aguante, a ver, espérese un ratito. Si eso es así, y por ejemplo, la empresa nacional, o sea, la empresa del Estado en el comunismo produce 100 soles y somos 100 personas, eso quiere decir que le voy a tocar un solo a cada una. Profe, pero cuando yo tenía mi pequeña empresita, me tocaba 5 soles a mí solito. Bueno, pues es que ahora se tiene que repartir entre todos y obviamente la ganancia va a disminuir. Pero eso quiere decir que si no lo administran bien,
todos vamos a tener lo mismo, claro, va a ser igualitario, pero en vez de ser todos ricos, vamos a ser todos pobres, profe. Claro, iguales pero para abajo, pero iguales pero pobres. Pero también podría ocurrir que sea una buena administración, que eso nunca ha ocurrido, ¿ya? Que te lleve a ser todos ricos, pero nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido, porque en el medio se corrompe, pues, nunca ha ocurrido. Pero de que todos para pobres, sí, todos para pobres, sí. Uh-huh. O sea, que cuando digo comunismo, 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 estoy tratando de decir que todos vamos a ganar lo mismo, claro, la idea sería que todos para arriba, pero tú sabes que en una sociedad tampoco no todos trabajan igual, no todos quieren lo mismo, y entonces por eso, ¿ya? Sí. Sí, o sea, si no hay una buena administración, sí, es como estancarte, ¿no? Como Cuba, pues, como Cuba. El salario promedio en Cuba actualmente es $39. O sea, tú, si eres un médico, ganas $39. Si eres un ingeniero, ganas $39. Si limpias el piso, ganas $39. Si eres camarero, ganas $39. ¿Pero por qué, profe? Yo he estudiado, yo soy médico, profe. Y él solamente limpia los pisos. Ya, pero ¿qué no se supone que todos son ciudadanos y todos son iguales? ¿O cómo? O sea, si fuera propiedad privada, ahí sí, ¿no? Yo me supero por mí mismo y ya. Pero si todos somos iguales y el que administra es el Estado no puede administrar más para ti ni más para ti. Tiene que administrar para todos, igualito. Ah, en soles, ¿cuánto sería? 4 por 13, 3, ya pone que estuviera 4 soles el dólar, serían 460 soles, aproximadamente. Claro, nadie estudia, por eso, pues, en Cuba, por ejemplo, la gente no quiere estudiar, gana más vendiendo cosas en la calle, porque también existe el mercado negro, gana más vendiendo cosas en la calle que estudiando. Ujú. Porque si tu familia, por ejemplo, vive en Estados Unidos y te manda algo y lo revendes, por ejemplo, un par de zapatillas lo puedes revender en $20 y ya habrías ganado casi la mitad de lo que alguien gana en un mes. Sí, es que todo está en la administración, pero eso de lo de Cuba y todo lo vamos a ver bien, bien, bien con claridad cuando lleguemos a esa semana. Sí, allá ya nadie quiere estudiar en la universidad, como que, ¿para qué? Pues, ¿no? ¿Para qué? Si va a ser lo mismo. Es lo que pasó en Argentina, ¿no? El aumento acelerado de los profesionales hizo que, claro, se democratice la educación, pero ¿qué pasaba con eso? Que como hay mayor oferta, la demanda baja y quiere decir que los sueldos también se vuelven todos como muy bajos, ¿no? La crisis económica en Argentina hace casi 15 años ha llegado a su punto más crítico, ¿no? Sí, no importa. Si tú tienes un alumno, igual le enseñas, dicen los cubanos. Entonces, si tienes un alumno, igual ganas lo mismo. Si no trabajas, también ganas lo mismo. Ujú. Si tienes un trabajo, pero no vas, igual ganas lo mismo. Ujú. Mi hermano vivió 4 años en Cuba, trabajando en un hotel en Varadero, en un hotel de una marca canadiense, y a veces iban a trabajar, a veces no, no iban. El Estado tiene la obligación de darle sus $39. Bueno, en esa época eran $40, ahora son $39. Ujú. Y había moneda para los cubanos, que solamente ellos podían usar, y moneda para los extranjeros. Sí, ha bajado $1, pero ahora han subido los precios, pues no, porque por la crisis internacional. ¿Qué podrías comprar tú con $39 en el Perú? Sí, pero no puedes trabajar en diferentes lados, pues, porque si tú trabajas en diferentes lados, entonces 39, 39, 39, 39, pero la gente, ya esos puestos están ocupados y tampoco podrías hacerlo porque no es legal. O sea, sí hay gente que lo hace, pero no es legal,
porque si no, acumularías más que otros, y si acumulas más que otros, quiere decir que puedes comprar más y generar más propiedad privada de tu lado que del otro. Entonces ya no es comunismo. Sí. Ujú, le quitas al otro. Malazo es joven. Lo vamos a seguir. También está el anarquismo. En el anarquismo es importante que se entienda que ellos consideran que no, nadie debe gobernarlos y nadie debe ponerle límites, porque cuando el ser humano nace, nace totalmente libre. Son las ataduras sociales las que componen, digamos, un sistema en donde los seres humanos terminan constriñéndose, terminan limitándose, ¿no? Entonces, no, eso no es bueno. La idea es que lo razonable, lo normal es que si yo he nacido libre, yo he nacido prácticamente salvaje porque nadie me ha moldeado, entonces yo no tengo por qué seguir a nadie. O sea, yo he nacido así y así déjame crecer, pero ya se verá, pero eso generaría caos, pues, ¿no? Porque tú podrías ver la vida de una manera, el otro de otra, como ahora, pero ahora estamos limitados por las leyes y eso hace que nosotros nos podamos ordenar, que tengamos límites, que sepamos hasta dónde podemos llegar, porque tus derechos terminan donde comienzan los del otro. En cambio, en el anarquismo, no, todos contra todos, ¿no? Es más, las instituciones que nos limitan son instituciones artificiales, ¿no? Porque se han creado justamente con ese objetivo, el de controlarte, como por ejemplo el Estado, el ejército o la iglesia. Por eso dice que promueve la eliminación del Estado, considerando la absoluta libertad de cada individuo. Es decir, ni Dios, o sea, ni la iglesia, ni la patria, o sea, el ejército, ni la ley, o sea, el sistema jurídico. Ni Dios, ni la patria, ni la ley. Profesora, ¿y qué está pasando en Francia en estos momentos? Bueno, en esos momentos, para la primera mitad del siglo XIX, ya se ven cosas altisonantes, ¿no? O sea, ha regresado el absolutismo después de la Revolución Francesa y la burguesía, pues, no está contenta con eso, ¿no? O sea, el absolutismo es, sin duda alguna, todo lo que la burguesía odia y lo odia porque lo pone en el último lugar porque lo quiere tapar y hacer ver como que la burguesía es un sirviente más. Entonces, eso no lo soportan los burgueses y van a volver a impulsar movimientos en contra de estos conservadores, ¿no? Que han vuelto al gobierno. Entonces, es un proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo, o sea, que no haya nadie que te limite, pero que tengas parámetros, ¿no? En oposición al sistema conservador. Como tú ya sabes, la restauración había dejado a Carlos X en el gobierno de Francia, un absolutista, que, que poco a poco le va cerrando las puertas a la burguesía. ¿Y cómo así, profe? A través de las ordenanzas de Saint-Cloud, que censuraron la prensa, ¿no? O sea, nadie podía hablar mal del gobierno, nadie podía decir nada, sino, eres un conspirador en contra del gobierno, ya te fregaste, ya te voy a perseguir. Nadie podía decir nada, ¿no? Profesora, pero eso está bien, porque a veces la prensa también habla tonterías, profe. Sí, pero es un arma de doble filo, porque la prensa puede hablar cosas que tal vez no son ciertas, pero también del otro lado, si nadie dice nada, ellos se llenan de poder, los absolutos se llenan de poder y al final hacen cosas que quedan impunes, ¿no? Y nadie puede decir nada. Profesora, pero está robando, está robando. Sí, pues, pero no hay nadie que lo denuncie públicamente, que sería la prensa, ¿no? Entonces, por eso ese es el problema también, ¿no? Y por otro lado, se limita el derecho al voto. Para Carlos, los únicos que deberían votar serían los nobles. ¿Por qué, profe? Porque ellos son la gente que verdaderamente vale, ¿verdad? Los nobles. Profe, pero si votan los nobles, el pueblo, ya fuimos, profe. Sí, claro. Bueno, no me extraña, profe, porque la gente del pueblo siempre nos ha tomado como la última rueda del coche. Pero dentro del pueblo está la burguesía. Ellos nunca fueron nobles, ¿no te acuerdas? Porque ellos tenían plata, pero no tenían origen, así, origen de alta alcurnia. Ah, claro, por eso lo votaron, profe, porque eso los dejaba como fuera del juego. Ujú.
y la burguesía tenía que buscarse a alguien que sí cumpliera sus expectativas. En hechos, se llevaron a cabo las 3 gloriosas jornadas del 27 de julio de 1830 que sacan a Carlos, lo derrocan y se implanta una monarquía constitucional. La burguesía tampoco podía hacer un cambio muy radical, así que lo que hace es poner a un rey a gobernar, sí, efectivamente un rey, pero limitado, no como Carlos, que podía hacer lo que le daba la gana, que sacaba del juego a los pobres y al pueblo y ponía a los nobles. No, eso no va a poder hacer. Va a tener que ceñirse y limitarse por una constitución. Siendo proclamado rey Luis Felipe I, también conocido como Luis Felipe Orleans o el rey burgués, un rey hecho a la medida de la burguesía, porque si bien es cierto, está limitado por una constitución, ya sabemos que esa constitución va a ser a favor de la burguesía, eso es obvio, ¿no? Entonces, todo bien, pero ¿qué pasó con Luis Felipe Orleans? Que él era un rey, pero poco a poco el rey pues, quería tener más poder y más poder y más poder, pero no podía porque la constitución no se lo permitía. Además de esto, él ya había escuchado de lo que estaba pasando, ¿no? Estaba siendo muy vigilado directamente por la burguesía que lo había puesto. Y muchas veces en las reuniones llamadas banquetes de la burguesía, se tocaban puntos o se tocaban temas políticos, ¿no? Y se decía, oye, Luis está haciendo esto, está haciendo lo otro, hay que corregirlo. ¿No? Entonces, el juntarse para hablar de política, en el caso de la burguesía, era peligroso para él. Por eso, ¿sabes qué hizo? Comenzó a censurarlos y prohibió los banquetes, o sea, prohibió las reuniones de los burgueses en los espacios públicos, ¿no? Eso no le gustó a la burguesía y además también por la falta de reformas, porque el voto seguía siendo censitario, o sea, el voto seguía siendo de acuerdo a qué escalafón de la sociedad pertenecías. Ah, yo soy noble, ya, tú sí puedes hacer esto, tú sí tienes derecho a eso, no tienes derecho a lo otro. Entonces, eso también le molestó a la gente, a la burguesía se le molestó, y por supuesto la miseria de los que trabajaban en la industria, ¿no? Y por supuesto la crisis de las patatas, ¿no? La crisis de las patatas fue este problema de la sequía en Francia que limitó, redujo la, eh, la producción de papas y que llevó a una hambruna terrible, no solamente a los franceses, sino también a los irlandeses, ¿no? Que finalmente decantó esto en la muerte de una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la imagen y dice, en el periodo del 45 al 52, casi 1 millón de irlandeses murieron de hambre y otro millón se vio obligado a emigrar. La causa, una enfermedad de la patata. A ese periodo se le llamamos la gran hambruna de la patata, ¿no? Entonces, todas estas condiciones hicieron que el rey tenga que salir. ¿Y cómo lo sacaron? Bueno, cae Luis Felipe de Orleans, ¿no? Y se forma un gobierno provisional, ¿no? Hasta las jornadas de junio, en donde se busca llamar elecciones. Ya no quieren un rey ni con constitución ni sin constitución, porque es lo mismo. Siempre se aprovechan, ¿no? Entonces, por eso era mejor llamar a una elección para elegir presidente. Allí se implanta el voto masculino universal, que quiere decir un voto solo de hombres. Después de la Revolución Francesa, las mujeres no tenían ni voz ni voto, solamente los hombres. Entonces, cae la monarquía constitucional de Luis Felipe Orleans y se genera la Segunda República Francesa. ¿Por qué la segunda? Porque la Primera República se encuentra dentro del proceso de Revolución Francesa. Recuerda, son 3 periodos, la monarquía, la república, Primera República Francesa y el imperio. Aquí estamos en la segunda porque se ha elegido un presidente que es Luis Napoleón Bonaparte o también conocido como Napoleón III, ¿no? Ahora, Napoleón III va a ser elegido presidente, pero en el contexto internacional hay un aumento de la producción por la segunda revolución industrial y este aumento de la producción te, te genera cambios. Profesora, no entiendo. Claro, cuando hay un aumento de la producción, tú no vas a ser tan tonto, ¿no? Por decirlo menos, no vas a ser tan tonto de producir y no tener dónde vender. ¿Qué vas a hacer tú? Si produces un montón, ¿qué vas a querer buscar? O sea, por ejemplo, yo produzco, son 20 personas que tengo en mi mercado y tengo 50 pares de zapatos. ¿Qué debo hacer? Vamos, ¿qué debo hacer? Tengo 20 personas para que me compren en mi mercado y tengo 50 pares de zapatos.
50 pares de zapatos. Tú como productor, ¿qué harías? Tienes 20 personas y 50 pares de zapatos. Si tú fueras el productor, ¿qué harías con tus otros 30 pares de zapatos? La gente ya tiene sus 20 pares nuevos. Cada uno tiene un par nuevo. Ya no te va a comprar más. ¿Qué harías? Claro, Piero, buscar nuevos mercados, ¿sí o no? Porque el que ya me compró ahorita, así yo se lo remate, oye, ¿sabes qué? Ay, qué bacán mis zapatos, ya bacán, chévere, ya listo, toma. Oye, me quedan otros 20 pares. ¿Me compras 20 más? Yo te compré ya. Pero te lo dejo barato. Mira, este te compró solo 20 soles, te lo dejo a 5. Uno, no me conviene a mí, porque no estoy ganando casi nada. Y segundo, el otro ya me compró ahorita. Ahorita no me va a comprar más, pues. Tienes que irte a otro mercado. Eso de buscar nuevos mercados en una segunda revolución industrial, no tienes uno, no tienes dos, tienes 1000, 2000, 3000, 5000. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo que tienes que hacer es buscar otra gente que te lo compre. ¿Pero qué hago, profe? ¿Y si no me quieren comprar? Tú vas y se lo impones. Tú vas y lo obligas a comprar. ¿Y cómo haría eso? ¿Cómo harías? Lo conviertes en tu colonia. ¿Sabes cómo se llama eso? Imperialismo. Meterte a países más pobres, meterte a países más débiles y obligarlos a comprar. Profe, pero son pobres, no me van a comprar. ¿Así? El Perú es mucho más pobre que Estados Unidos, mucho más pobre que China. Y mira cómo compra. ¿Te das cuenta? Una de las consecuencias de la segunda revolución industrial va a ser la aparición del imperialismo, ¿cierto? Entonces, como en el mundo se había puesto de moda el imperialismo, Francia también quería ser imperialista, ¿sí o no? Se propagó la revolución por Europa. Vamos con la segunda revolución industrial. Todos los europeos han entrado en la segunda revolución industrial y están produciendo como locos. Después van a tener que buscar mercados para vender eso en lo que ya invirtieron, porque tienen que sacarle la ganancia, ¿sí o no? La segunda revolución industrial, entonces, que es el hecho más importante que cambia el rumbo del mundo, es básicamente un proceso de aceleración de la industria a través del trabajo mecanizado. ¿Y por qué la industria se va a volver más rápida, más rápida, más rápida? Porque han cambiado las fuentes de energía, ¿no? Que son el petróleo y la electricidad. Entonces, como son fuentes de producción continua, tú tienes 1000 pares de zapatos arrumados que tienes que vender. Pero profesora, ¿por qué? Claro, porque tú has hecho máquinas que son hábiles, rápidas, ¿no? Pero tienes que vender porque si no, no sirve de nada producir un montón. Entonces, todo ese sistema de producción y cambios lo vamos a ver en la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado y el enfrentamiento de las potencias europeas por el control del mercado, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son las características de la segunda revolución industrial? Uno, el desarrollo científico y tecnológico de las industrias, ¿no? Muy importante porque van a ser dos los grandes focos de irradiación de esa tecnología. Uno es Estados Unidos y el otro, vamos a ver, uno es Estados Unidos y el otro es Alemania, que van a desplazar al capital británico.
¿no es cierto? Pero sobre todo es importante entender que van a ser dos las industrias más importantes en el desarrollo de la segunda revolución industrial. La primera, la industria siderúrgica, o la industria que convierte el hierro en acero. ¿Y para qué quiero acero, profe? Para armas. Si tú quieres ser industrial, ser un país rico, a partir de la segunda revolución industrial tienes que producir armas. Pregúntale a Estados Unidos, pregúntale a Alemania, pregúntale a la Unión Soviética. Si no son países que, bueno, en el caso de la Unión Soviética, un conjunto de países que se volvió rico para la Segunda Guerra Mundial, cuando vendió un montón de armas y que ahora tiene una gran cantidad guardada de arsenal que está sacando con todo y que podría sacar, por eso Estados Unidos no se mete con ellos. Punto número 2, la segunda industria más importante, la industria farmacéutica. La farmacéutica. Profe, ¿por qué? ¿Por qué la industria farmacéutica, profe? Ellos básicamente son almas filantrópicas, profe. El avance de la ciencia, pura y dura. No. No. La farmacéutica, la industria farmacéutica en la segunda revolución industrial tiene un objetivo. ¿Cuál crees que es su objetivo? Profe, ellos lo que quieren es enfermarnos, profe. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, yo no me he vacunado nadita, profe, ni una vacuna. ¿Sabe por qué, profe? Ellos nos quieren poner la vacuna para matarnos porque somos pobres. ¿Qué? Sí, profe, sí. No nos quieren matar porque somos mucha población y por eso nos quieren matar. ¿Tú crees que los chinos, que son los grandes industriales, o los gringos, que son los grandes industriales, quieren que tú te mueras? ¿De qué le servirías muerto? Muerto no le sirves de nada. Vivo le sirves porque él te explota a ti, porque él se aprovecha de ti, o tú no eres el que compra sus celulares, o tú no eres el que compra su ropa, o tú no eres el que compra sus marcas, o tú no eres el que compra su comida. Claro que sí, sin ellos no vivirías. Y obvio se aprovecha de ti. O tú no te has comprado un montón de celulares en tu corta vida, cuando te lo han comprado. Ellos no quieren que te mueras. Entonces, ¿para qué me pones esa vacuna que me va a hacer vivir 2 años nomás? ¿2 años? ¿Qué? No. Mira, con sus salvedades pueden haber un montón de teorías conspiratorias, pero lo racional, según la propuesta de la segunda revolución industrial, es la siguiente. Si tú eres un industrial chino, por ejemplo, o de cualquier parte del mundo, o sea, de las potencias, ellos quieren que tú te mantengas con vida. Es más, la industria farmacológica, la farmacéutica, se ha orientado por mucho tiempo a aumentar la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque alguien que vive más años, trabaja más y sobre todo consume más. Sí, consume más porque su cuerpo avejentado ya no podrá por sí solo y necesitará, de todas maneras, consumir pastillas, consumir vitaminas y, por supuesto, proteínas en polvo. Y la comprarás. Y si no puedes tú, lo comprará tu familia. ¿Te das cuenta? Ah, y si eres joven y ya casi no puedes trabajar, no te preocupes. Existe siempre la medicina. Claro, la ciencia soluciona todo. Y con una pastilla podrás volver rápidamente al trabajo. Y hacerlos cada vez más ricos. Ah, y por supuesto, comprar a un precio mucho más elevado del que tú produces. ¿Qué? ¿Sí? ¿No te has dado cuenta de eso? Ay, profe, me quieren matar con la vacuna. Profe, me van a poner un chip. ¿De verdad crees tú que ellos quieren saber dónde estás tú? Ah, ni tu familia quiere saber dónde estás tú. Nadie. Ahora, no le conviene tampoco que te enfermes. Profe, porque me quiere vender las pastillas. No solo por eso. Si tú te enfermas, ¿quién produce? Y si no produce, se paran. Como lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, en la parte más álgida, que fue la primera y la segunda ola, se paró un montón de la producción. Pero no solamente acá, no estamos hablando de las discotecas, los restaurantes. No.
la producción mundial. ¿Qué pasa cuando la producción mundial para? Por ejemplo, un puerto, no sé, en México se cierra porque todos se han contagiado. Y si se han contagiado, se puede propagar por todos lados. Si se cierra, ¿no? ¿Cómo es el mercado internacional, el sistema de producción? No solamente producir, porque tú no produces para ti, tú produces para otros en el mundo, sobre todo los chinos. Ya, los chinos tienen algo que se llama container, que son como unas cajas metálicas grandes, especiales para poner en los barcos, porque es la única forma de llevar la producción a través del barco y cruzando el océano. Entonces los chinos tienen sus barcos cargados, ¿sí o no? Ya tienen barcos que llevan, por ejemplo, mascarillas, ponte, mascarillas, cualquier producto ya. Lo llevan hacia el puerto de México, porque ahí los van a vender. Ya, los chinos, porque los chinos venden, tú sabes que en cualquier hueco, lo llevan y se encuentran con el puerto cerrado, porque están enfermos. No pueden descargar. Si los chinos no pueden descargar, ¿qué van a hacer? Van a tener que regresar. Ese flete de ida y vuelta sin descargar, lo tiene que pagar el industrial, porque eso es un sistema, ¿no? O sea, tú no lo llevas porque, ay, el Estado te lo va a pagar. No, eso no lo va a pagar el Estado. Eso alguien lo tiene que pagar y es el industrial. Ahora, esa caja de metal está llena, no llegó al otro lado. Cuando llega al otro lado, desembarca, por eso se llama aduanas, desembarca, y luego esa caja vacía se llena con algo que viene de México y se va para otro lado. Ya, pero si la caja se ha quedado retenida en China, lo que tú produces ya no lo puedes meter ahí para mandarlo de regresada, porque tampoco estás produciendo. ¿Y qué pasa? Hay un montón de cajas vacías, containers, en un montón de puertos chinos varados que no se pueden llenar y nadie sería loco para un industrial, por ejemplo, no sé, un industrial de Canadá, decirle, oye, chino, quiero llevar mis productos, tráeme cajas, yo te pago, porque le vas a tener que pagar, ¿sí o no? Yo te voy a pagar las cajas para que las traigas. Eso es plata. Nadie va a llevar cajas vacías para traerlas con producto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso ya no les conviene que se cierren los puertos, ni que paren las industrias, porque si no todo el sistema se rompe. La industria farmacológica tuvo que trabajar así, rapidito, porque si se seguían contagiando, el problema iba a ser que más puertos iban a cerrar. Y eso es lo que pasó en la primera parte de la pandemia, ¿no te acuerdas? Que fueron como 20, 30 días, que toda Europa había paralizado, que todo Asia había paralizado, y que tú ni siquiera entendías por qué, ay, nos han encerrado 15 días. Ese es el problema, no que tú estés encerrado. El problema es que se para el puerto. Y ahí, como un castillo de naipes, se baja todo. ¿Ya? ¿Se entendió esa partecita? Ah, no, ellos no sabían que estaban en esas etapas. Esas etapas recién se han determinado con los estudios históricos, ¿no? O sea, nosotros le hemos dado, porque ya estamos, creo que en la cuarta revolución industrial, nosotros le hemos dado esas denominaciones, ¿no? De acuerdo a la forma de producción, de acuerdo al volumen de producción, le hemos dado nosotros esas formas. Ellos no sabían, ¿no? Después, siempre las categorías históricas son posteriores. Cuarta. O sea, ahorita sabemos que estamos en la cuarta porque la anterior, que ya terminó, ha sido la tercera. O sea, ya tiene un nombre, ¿no? O sea, estamos en la cuarta. Cuando termine, no sabemos cuándo pase eso, ¿no? Ahora entendiste el tema de la industria y por qué la industria farmacológica y de la ciencia es tan importante en el mundo. Esta mueve todo. No es que hay una vacuna, otra vacuna por la nada. O sea, aparte que es un negociazo, porque sí lo es, ¿no? Tiene otro trasfondo, no es tan fácil, solo, ay, no quiere vender, no es tan fácil, no es solo eso, ¿ya? Así que cuando escuches a alguien que te digan, ay, no, es la marca de la bestia, el 666, ¿ya? No, no, tampoco quieren matarte en 2 años. Las primeras vacunas en el mundo se pusieron en el 2020, en julio, septiembre del 2020.
Se supone que ya deben estar empezando a morir, ¿eh? La gente. Ya deben estar muriendo. Mi hermano se puso la primera vacuna, él vive en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, y se puso la primera vacuna en agosto del 2020. O sea, ya debería estar ya, ¿no? Kevin tiene 5 letras más 1 es 6, 6 es el número del eólico. Ya, entonces más o menos ponte a pensar en eso, ¿no? Ponte a pensar en que hay muchas teorías conspiratorias que es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya? Hay que ver las cosas más históricamente, más políticas, más económicas. Esto de los containers es todo un estudio que se está haciendo de por qué la crisis económica también ha golpeado grandes potencias como China, ¿no? O sea, ¿por qué entonces debería, si se supone que es una crisis capitalista y se supone que los chinos están metidos más o menos en esto y que ellos están provocando todo esto porque también están golpeados, ¿no? Si se supone que China está provocando esto para tumbarse todo lo anterior y quedarse ellos, porque también es una teoría conspiratoria, entonces, ¿por qué también están chancados? Containers, su negocio, ¿ya? Tu nombre al revés es tu nombre diabólico ese. Ya, chicos, listo. Vamos a seguir, ¿ya? Por otro lado, también están los sistemas científicos de organización del trabajo, y en esta perspectiva es que vamos a encontrar el Taylorismo y el Fordismo. En el caso del Taylorismo, es el sistema por el cual la producción se divide en etapas y se reduce su tiempo, ¿no? Es más fácil hacerlo. Por ejemplo, en vez de que un zapatero haga todo un zapato en un día, por ejemplo, ¿qué se hace? Con la máquina se ponen 3 o 4 personas en una misma faja, o sea, en una misma sí, una misma faja transportadora, ¿no? Como una cinta como de correr, ¿no? Entonces, uno pone, por ejemplo, con el tema de los espárragos, ¿no? Uno saca el espárrago de la caja, el costado lo pela, el otro le saca las uñitas, el otro le pone la liga y pum, lo pone en la caja. Son 4 personas trabajando que tú dirías, ay, profesora, es mucha gente, yo no voy a pagar a tantos para que hagan solamente eso, pero en cuestión de tiempo se hace mucho más rápido, porque si una persona lo saca de la caja, le saca las uñitas, lo lava, lo envuelve, se va a demorar mucho más que 4 personas haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí se gana por volumen. Eso es el Taylorismo, ¿no? En cuanto a tiempo en una sola producción. El Fordismo tiene que ver más con la producción de algo más grande, ¿no? Henry Ford, que es el gran industrial automovilístico, se dio cuenta que el automóvil era un gran invento, sin embargo, era muy caro y que solamente la gente de alto poder adquisitivo podía tenerlo. Entonces, ¿qué se hizo? ¿No? Entonces, lo que se hizo fue básicamente poder delegar o tercerizar el trabajo. Ford sabía que para hacer un automóvil, por ejemplo, un solo automóvil necesitaría por lo menos 20 personas trabajando 8 horas al día durante una semana. Entonces, eso era demasiado, porque cada persona tenía que hacer una parte de cero, un automóvil, y solamente iban a hacer uno. O sea, no puedes tener industria haciendo uno por semana. Eso es casi imposible. Y además, ¿a cuánto precio saldría al comprador? Saldría tan elevado que tal vez el comprador no quisiera obtenerlo. Claro que te podría dar un estatus diferente a los demás por tener algo que los demás no tienen, pero era muy difícil poder venderlo. Era generar un mercado donde no había nada. Es por eso que Henry Ford decide hacer su industrialización por cadena de montaje. Eso quiere decir que él no va a hacer el automóvil de cero, sino que va a tercerizar sus partes. Por ejemplo, manda a la empresa de tapiceros a hacer 8 juegos de asientos para autos, ¿no? Cobran $100 por hacer cada juego y lo hacen en una semana. Perfecto. Luego manda a hacer 8 juegos de llantas a los caucheros
y cobran $100 por hacer 8 juegos de llantas, cada una $100, y lo hacen en una semana. El chasis de la misma manera. Así, el número 8. 8 juegos de asientos, 8 juegos de llantas, 8 chasis, quiere decir que estás buscando armar 8 carros. Entonces, todas las piezas llegan y a la fábrica Ford, donde también vas a encontrar obreros. Esas piezas se van a solamente ensamblar. Al ensamblarse, ¿no? Vas a tener un producto mucho más rápido y, por supuesto, de menor precio, porque al tener menos gente trabajando y, por supuesto, más productos por ofertar, el precio se reducirá y la gente tenderá, a comprar mucho más el producto. Entonces, la industrialización por cadena de montaje de Henry Ford, el Fordismo y el Taylorismo para el tema de las horas en una sola fábrica, ¿ya? Entre las principales industrias, la industria eléctrica para el alumbrado público, también con fines industriales y para los medios de transporte, y además de la industria petrolera con el combustible de la Standard Oil Company de John Rockefeller. A John Rockefeller es el hombre, bueno, fue el hombre más rico del mundo, con la industria del petróleo lo logró. Ahí tienes una caricatura de Rockefeller que basa su imperio en las bases del monopolio del petróleo con la Standard Oil Company y sus derivados como la New Jersey Oil Company. La industria farmacéutica, de la que ya te había venido hablando, destacaron los laboratorios Bayern y se difunden las vacunas. Ya sabes para qué quieren las vacunas, ¿ya? La industria del acero con los hornos Brezhnev, que permite el aumento de la producción. Recuerda que los hornos Brezhnev convierten el hierro en acero. ¿A través de qué cosa? El convertidor fuerza el aire hacia arriba. O sea, acá tienes el metal, fuerza el aire hacia arriba a través del hierro fundido, ¿no es cierto? Y el arribo quemado de los metales no deseados y creando el acero puro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta segunda revolución industrial? 1. La crisis económica del 73. Estados Unidos ha producido demasiado y no tiene dónde vender. Alerta roja, red flags, banderas rojas, ¿no es cierto?, para el mundo. Esto que le está pasando a Estados Unidos no nos debe pasar a nosotros. En el año 73, el gran pánico, Estados Unidos tiene un montón de productos y no tiene dónde venderlos. Por eso es que surge la idea de conquistar otros territorios y obligarlos a que te compren. Eso se llama imperialismo, ¿ya? Surgen también grandes monopolios industriales como el cartel, el holding, el trust, que básicamente lo que buscan es generar focos de venta inalienables. O sea, se supone que ya con el liberalismo y el librecambismo no deberían haber monopolios. Se supone que todo debería ser libre, que quiere comprar con quien quiera que lo haga. Sin embargo, los industriales decían, ajá, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a vivir ahí buscando que nos compren. No, tenemos que obligarlos a ser los únicos a los que compren. Pero no podemos hacer eso porque estamos en el liberalismo. Sí podemos, de manera artificial. Podemos poner una empresa que tenga un montón de empresas chiquititas. Por ejemplo, Coca-Cola que venda Sprite, que venda Fanta, que venda Coca-Cola, que venda un montón, agua, todo. Y así, ¡pah!, acaparamos el mercado. No te lo puedo creer. O si no, acaparamos las aduanas, ¿no? En el tema de la medicina, por ejemplo, con las fábricas, con los containers que vienen del extranjero, entonces desembarcan en aduana, ¿no? Y en aduana son comprados los containers completos por marcas que se han unido, ¿no? Que han hecho alianzas, como por ejemplo, Inca Pharma y Mi Pharma han hecho alianzas. Entonces, ellas compran el 90% de la producción, los containers. Y luego, tú, que eres una productora, una empresa pequeña, una farmacia pequeña, tienes que comprarle a ellos, porque ellos tienen prácticamente todo el producto. Si ellos lo compran a 10 céntimos, a ti te lo venden a $1. Profe, pero si esta cosa 10 céntimos, está bien, pero ellos quieren vendértelo a $1. Ellos son libres de vender al precio que quieran. Si no, cómprales a otro.
Pero ¿cómo lo va a comprar a otro si se han agarrado todo y se han puesto de acuerdo para vender a un solo precio? Por eso, pues, te quieren sacar del mercado. Por eso tienes un montón de farmacias, Mi Farm, Incafarma, por todos lados, hasta 2 o 3 en una misma cuadra. Porque ellos tienen todo el control. Es más, habían audios hace unos cuantos años de ellos conversando para ponerle precio muy elevado a productos, a medicamentos que solo ellos tenían, ¿no? Y que claro, tú en la bodega de tu barrio, en la botica de tu barrio, lo encuentras, si en Incafarma lo encuentras a 2 soles, en la botica de tu barrio lo encuentras a 4, porque el de tu barrio tiene que ganar. Y el de Incafarma lo ha comprado a 10 céntimos el maldito, y lo vende a 2 soles, y todavía te pone el monedero del ahorro, y no sé cuánto, es un engaño, porque a las finales ellos ganan un montón, porque han comprado prácticamente toda la producción. Pero tienes que tener plata para eso, pues, ¿no? Hay una sobrepoblación, inmigración europea, porque recuerda que ya la gente cuando se enferma no se muere, pues, ¿no? Ahora con la industria farmacéutica, pues duras más. La sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales. Luego tienes el imperialismo, ¿ya? El imperialismo, pero antes de entrar al imperialismo, ¿estás bien? ¿Estás mareado? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Ok, Juan, si no puedes con la competencia, aduéñate de ella. Sí, eso es cierto. Hay que salvar Inca Kola, dice. Inca Kola compró los derechos de Coca-Cola en el Perú, son uno solo. Fue la única que pudo hacerlo. O sea, si compras Inca o Coca, es el mismo Lindley. Hicieron su monopolio las ratas, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Todo bien, chicos? Sí, sí, Juan. Son una misma compañía. Ujú. No Coca-Cola comprando Inca Kola, sino Inca Kola comprando los derechos de Coca-Cola en el Perú. O sea, profe, o sea, no importa que yo compre Inca Kola para sentirme peruana, no. Entonces no solo. Por eso no sé si te he dado cuenta que tienen una presentación de gaseosa chiquitita. No sé si las has visto, las regalan también en los centros comerciales a veces. Y son igualitas, solamente que la botella es igualita, solamente que son de diferentes marcas. Pero igualitas. Se llama, eso se llama industrias multinacionales. ¿Sí viste, Jackie? Jackie dice sí, vi, dice. Sí, no sé si habrás visto unos que chiquititas que regalan. Y, o sea, técnicamente son iguales, pero de diferentes colores, ¿no? O sea, la Inca Kola es amarilla y la Coca-Cola es negrita. Negrita como tu profe. Listo, entonces estamos okidoki en todo, ¿no? San Mateo, creo que San Mateo es Coca-Cola. No me he dado cuenta de eso. Listo, seguimos entonces, ¿ya? Avanzamos. Listo, 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 listo. Ay, Dios mío, ¿sabes que ayer me vacuné? Ayer no, el sábado. Ay, joven, mi cuerpo ya parece una farmacia, ya. Me han puesto 2 de Sinopharm, después me pusieron una de Pfizer, y ahora me han puesto una de Moderna. Oye. Pero no, pues hay que vacunarse para poder vivir un poco más. ¿Ya? Sí. No, las vacunas no me han hecho, digamos, grandes estragos en el cuerpo, pero tú sabes que a los treintones ya nos podemos vacunar a partir del jueves pasado, pues, ¿no? Que como yo estaba trabajando, no quería vacunarme porque si presentaba algún estrago, no quería, pues, estar como que mal cuando tenía que dictar, ¿no? Entonces, me vacuné el sábado en la tarde porque dije el domingo no tengo que dictar, aunque después tuve que trabajar. Pero bueno, me vacuné el sábado en la tarde, como que me dormí ya un poco, no me pasó nada, pero ayer sí sentí como un poco de los estragos. Pero ya hoy día ya estoy mejor, ya estoy bastante bien. Aunque me levanté con un poco de fiebre, pero no se nota, ¿no? No se nota, ¿no? Este, pero ya conforme iba pasando la mañana, ya me siento mejor. Si todavía no te has puesto tus dosis que te tocan, ponte, ponte, ponte. Ah, ¿sabes que no me dejaron poner contra la influenza? No sé por qué. Me dijeron que no, que yo figuraba en el sistema como que no necesitaba. Tengo mi alma joven.
Sí, pues, no me dejaron ponerme. Yo quería ponerme en el otro brazo, pero no me dejaron. Voy a intentar a ver en el seguro de repente me ponen. Sí. ¿De la hepatitis? ¿Están poniendo también para la hepatitis? Ah, de la influenza sí es anual, pero no me he puesto este año. La influenza no me he puesto. Sí, pues esas ratas no me han querido vacunar, joven. Voy a intentar en otro lado. Vamos con el imperialismo rápidamente. Cuando hablamos del imperialismo, decimos que es básicamente esta, eh, esta intervención de un país industrializado sobre otro menos desarrollado. ¿Por qué? Porque obvi quieres aprovecharte de las tres cosas que les llamo las tres M's yo. Mercado, mano de obra y materia prima. Las tres tienen que ver con la segunda revolución industrial. Si tú tienes materia prima barata, mano de obra barata y mercado donde vender, ya no hiciste. Tú vas a ser el dueño, posiblemente, del mundo. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que están buscando. Entonces, el imperialismo es la dominación política y económica de un Estado industrial sobre otro menos desarrollado que alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial del 75 al 14. ¿Y por qué crees que en el 14 para? ¿Por qué en 1914 el imperialismo ya no va, ya no funciona? What about you? La Primera Guerra Mundial, profe. Claro, porque con la Primera Guerra Mundial había imperialismo. Recuerda que la Primera Guerra Mundial es ¡pum! El momento en donde ellos van a pelear justamente por tener el mundo. ¿Ya? Um, listo. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las causas, la causa económica es la sobreproducción. Obvio, yo te lo había dicho, ¿no? O sea, si yo tengo un montón de producción, no voy a ser tan tonto de quedarme con toda la producción. Tengo que venderla. Y tengo que asegurarme que el lugar en donde la voy a vender, la gente me la vaya a comprar. Profe, ¿y si ellos no quieren? Si ellos no quieren, los obligo. Profe, pero no puedo obligarlos, profe. Puede. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el siglo XIX, profe. Estamos en un lugar libre. Recuerde, el liberalismo. De ya pasamos la Revolución Francesa. Ay, joven, por favor. Esto es aprovecharte del otro. Vas a meterle un floro bien bonito que te voy a explicar ahora, por el cual van a verse obligados a comprarte. Además, no solamente a comprarte, también a producir para ti y por supuesto a sacar su materia prima y vendértela a precio huevo. Porque así va a creer el pobrecito que va a surgir. Él va a creer que vendiendo su materia prima se va a hacer rico, pobrecito. Dile que despierte, ¿ya? Así te ha metido el cuento, que dice que cuando tú le vendas tu materia prima, entonces algún día vas a ser como él. Ay, qué triste. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Ya. Mira, hay una sobreproducción, tienes que buscar mercado y materia prima barata, ¿no? Además, hay un aumento poblacional, por lo cual tienes más posibilidades de vender. Profesora, ¿y por qué hay un aumento poblacional? Porque la gente no se muere y se reproduce. ¡Ja! Si tú eres joven y no mueres por una enfermedad, entonces puedes reproducirte. Profe, pero a los industriales eso no les gusta porque reproducirse es de pobres. A los industriales les gustan los pobres, porque para poder vivir tiene que consumir. ¿Y quién crees que produce cosas para pobres? Los industriales. Ya. En políticas hay una búsqueda del prestigio internacional, ¿no? Por saber, o sea, por determinar quién va a ser el más importante, el más fuerte, el control geopolítico y en ideológicas el eurocentrismo. Los gringos, incluido Estados Unidos, los blancos dicen, es el rol de la raza blanca o la raza civilizadora, ¿no es cierto? O sea, los blancos tenemos el deber moral de ayudar a los pobres marrones y negros y los amarillos. ¿Por qué, profe? Porque ellos han venido primero, ellos han pasado por todas las etapas, ¿eh? Ellos dicen eso, ¿no? Mira, yo
En el principio de todos los tiempos era como tú, negro, salvaje. No conocía el Estado, no conocía nada, no sabía de la industria. Poco a poco me fui refinando a través de la razón, del uso de la ciencia. Llegué a darme cuenta que podía vender materia prima. Así como tú, marroncito, sí, como tú, americano, excepto Estados Unidos, tú eres blanco, Estados Unidos. Eh, y poco a poco me di cuenta que podía vender materia prima, como por ejemplo té o esas cositas, ¿no? Que en el siglo XVII funcionaban bien, pero después me di cuenta que la ciencia era lo mío, la ilustración, te digo, la primera revolución industrial. Y poco a poco, yo solito me fui forjando. Ahora soy lo que soy, un industrial desarrollado, ultra inteligente y muy técnico. Dejé esa vida de materia prima y ahora convierto cosas. Pero no solamente envaso espárragos ni embolso café, eso no sirve, eso no es una industria. Yo tengo conocimiento, ese conocimiento hace que el hierro se convierta en acero, por ejemplo, y se puedan construir armas, cosas que sí valen. ¿Ah? Entonces he llegado a ser un civilizado, he llegado a ser un industrial y espero que algún día tú también lo logres. Pero por eso voy a invadir. Ay, no, no, borren eso, borren eso. Sí, eso no va, eso no va. No invadir, no invadir, ¿qué es esa palabra tan fea? Yo voy a entrar en tu territorio, pero no porque te quiero hacer el mal, sino porque yo te quiero enseñar. ¿Ves negro? ¿Ves asiático? Yo te quiero enseñar, africano. Tú tienes que entender que para ser alguien hay que sufrir. Sufre africano, sufre para poder civilizarte. Entonces, mira, yo voy a entrar a tu territorio y vas a tener que aprender en la práctica, ¿no? Entonces vas a tener que trabajar poquito nomás, poquito, poquito. 24 horas al día, 7 días a la semana, para que aprendas. Y una vez que aprendas, yo me voy. ¿Qué te parece? Ah, ¿no te parece? No me importa. Igual yo tengo el deber moral de hacerlo, porque yo sé que es lo bueno para ti. Profe, pero eso se parece a algo que ya había visto antes. Que sí, que tú no sabes lo que te conviene, pero que a mí Dios me dijo que tú eras bueno, pero que te faltaba la religión y con la religión te ibas a civilizar y que cuando eso pasara yo me iría, pero nunca me fui. ¿Eso no se parece, profe, a la conquista de América en el siglo XVII, al colonialismo de España? Ah, por eso ahora se llama neocolonialismo, sí, porque es una nueva forma de colonizar. ¿A través de qué cosa? De la reunión social, o sea, el rol de la raza blanca o los superiores civilizados. ¿Ya? Hay una exportación de grandes capitales en las zonas de influencia y aparecen las empresas multinacionales como las que ya te había mencionado, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien, chicos, todo bien, para seguir avanzando, ya nos queda poco tiempo. Sí, dice, es un buen floreo, te expandes. Procede a latillarlo. ¿Qué tal labia, Miss? Sí, buen floreo. Qué buen floreo, profe, hasta yo me la creí, el tío Sam. Ujú. Uy, serio, dice. Aprecio huevo. Ujú. ¿Sí se entendió? Creo que sí, ¿no? Bueno, para tener en el Perú un monopolio, la buena idea sería tener industria primero, ¿no? No tenemos industria porque lo que se están diciendo los europeos de este periodo es que si tú no transformas algo realmente en un producto final, entonces nunca vas a poder ser industrial. El hecho de envasar café o ponerle liga a los espárragos no te hace un industrial. El industrial transforma. ¿Y cómo transforma el industrial? Bueno, todo parte desde las universidades, por eso SUNEDU es tan importante, ¿no? Porque, por ejemplo, un ingeniero industrial, ¿qué produce en el Perú? Nada. A veces está en recursos humanos, a veces está en, o sea, no produce, no cambian las cosas. Por ejemplo, un ingeniero, yo lo explicaba a mis alumnos UNI, ¿no?
un ingeniero tendría la habilidad o tendría el objetivo de crear cosas que sean, a través de la ciencia, revolucionen los mercados. Por ejemplo, hay muchas marcas, hay muchas firmas como Adidas o Nike que vienen a diferentes partes del mundo a reclutar ingenieros, ¿no? Y tú tienes la idea de, por ejemplo, a través de la nanotecnología, transformar tu sudor en tu perfume favorito. Entonces, un polo que transforme tu sudor en tu perfume favorito, ¿no? A través de un proceso. Entonces, ellos te financian eso. Si lo puedes hacer, sí, yo lo puedo hacer, en Japón se hace tal, y lo juntamos y sale. Ah, ya, perfecto, te mandan a esos países sin beca, ¿no? Una vez que tú tienes el producto, te dan el título a ti y te mandan a tu país y ellos se quedan con el producto, porque al final ellos han pagado por eso, ¿no? Ellos lo patentan. Y después de varios años, ellos hacen pruebas, y sacan ese producto. Una camiseta que convierta tu sudor en tu perfume favorito y la venden al mercado. Eso es industria. O sea, transformar una idea de conocimiento y tecnología en un producto terminado. ¿Se entendió? Entonces el Perú está un poquito lejos de eso. Profesora, la industria textil en el Perú gamarra. ¿Qué cosa crees que la tela y cortarla y remallarla, eso ya es industria? Eso no es industria. Eso no le llega ni a los talones. ¿Sabes lo que falta? Falta tecnología y sobre todo conocimiento. Por eso es importante que tú cuando ingreses a la universidad y luego salgas de la universidad, salgas con una tesis que genere nuevo conocimiento. Ese conocimiento se ponga en práctica tecnológica, técnica. Y eso genere ¡tac! Un producto vendible. Nada que envaso maca, ¿cómo se llama? Hago pan de quinoa. No, pues, eso no. ¿Ya? En el imperialismo lo más importante es entender cómo se va a dividir ahora el mundo, porque si tú ya tienes la idea de que vas a invadir, o sea, pero entre comillas, pues, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se va a dividir el mundo. Y Alemania quiso tomar la iniciativa y dijo, oigan, muchachos, ¿qué les parece si nos juntamos, tipo en Berlín, como para poder, tipo, dividirnos el mundo, ¿no? Acá entre amigos, pues, ¿no? Y llegaron todos los países a Alemania a dividirse. A las finales, el mapa africano fue dividido como una gran torta de chocolate por la mayor parte de las potencias europeas y a Alemania le dejaron, mira esta cochinadita que le dejaron a Alemania. Alemania, que es el de la idea, mira, vamos a poner acá. Mira todo lo que le dan. Ay. Mira esto. Francia. Sus marketing. Mira todo esto. Madagascar, África Ecuatorial, África Occidental, Argelia, Marruecos, Túnez, ¿ya? Mira, España toca esa cochinadita, pero España nunca era una potencia. Pues. Pero mira, el que propone que es Alemania, mira, es chiquitito, Camerún y por acá, nada más. Alemania se lo que dijo, no, ¿no sabes qué? Ustedes son malos, ¿no? Y Francia, Inglaterra, oye, Francia, ¿por qué has hecho eso? ¿Qué no le has dado? No, sí que, yo me estaba aprovechando, pero si quieres se lo devuelvo, no pasa nada. Si quieres se lo devuelvo. Ya, Alemania, disculpe, es una broma, te lo voy a devolver. ¿Sí? Yo no quiero nada. Ya no me interesa. Ya. ¿Sabes qué? Quédate con tu África. Porque no va a pasar mucho tiempo para que yo sea el dueño del mundo. Eso puedes firmarlo. La gente, ¡ah! ¡Ay, qué gracioso! Pero no gracioso de risa, gracioso de raro. ¿Qué habrá querido decir? No sé, pero ya me dio miedo. Alemania estaba buscando otra cosa. Ya no quería África, quería el mundo. Y por eso va a aparecer la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el conflicto bélico entre países europeos por el control de colonias y mercados. Obviamente que Alemania quería todo, ¿ya? Están los bloques militares, que son dos, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente. En el caso de la Triple Alianza, recuerda que está Alemania, Austria-Hungría, Italia, el traidor, y el Imperio Otomano, además de Bulgaria. Pero si tú te das cuenta, todo eso es relleno, pues, esto está relleno, mira. Esto está relleno. Claro que son un territorio grande, pues es relleno, pues. El único que tiene potencia, que es una potencia tecnológica, es Alemania,
¿no? Y después está la Triple Entente con Francia, Francia, Gran Bretaña, ya, Rusia, ya, Japón, era Meiji, 1905, ya, Italia, la traidora, y Estados Unidos, profe, o sea, espera, es Alemania versus el resto del mundo, o sea, o me estoy equivocando, y no te equivocas, es la verdad. ¿Cuáles son las causas? La pugna entre las potencias industriales, y tú sabes, el problema balcánico, que lo vamos a ver en un ratito, y la exaltación nacionalista. Como antecedentes a la guerra está la paz armada. Tú recuerdas que durante el imperialismo estas potencias se llenaron de dinero, ¿no? Al llenarse de dinero, entonces empezaron a hacer mejoras en sus países, ¿no? Sobre todo los franceses comenzaron a mejorar la ornamentación de las ciudades, las plazas, ¿no? París, la ciudad luz, ¿no? Y se veía muy bien, pero también se dieron cuenta que eran blancos de posibles ataques de sus vecinos, porque todo el mundo quería invadir territorios que ellos también tenían. Así que es por eso que decidieron, aunque todavía no había una guerra, decidieron armarse hasta los dientes. ¿Quién crees que vendía las armas? Estados Unidos y Alemania. Ya, ellos vendían las armas. Era un momento, la paz armada es un momento en donde todavía no hay Primera Guerra Mundial, sin embargo la gente está comprando con la plata del imperialismo armas a estas dos potencias. El detonante es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Hungría, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las acciones armadas? Primero debo dejarte en claro que la Primera Guerra Mundial tiene 3 frentes de uso, ¿no? Si hacemos una línea divisoria acá imaginaria, mira, hacemos una línea de Alemania hacia el lado izquierdo de tu pantalla, ¿no es cierto? Tienes al frente occidental. Y de Alemania hacia el lado derecho de tu pantalla tienes al frente oriental. En el frente occidental, ¿quiénes son los enemigos de Alemania? A ver. En el frente occidental, ¿quiénes son los enemigos de Alemania? Francia y Gran Bretaña. Perfecto, frente occidental. ¿Y frente oriental? La pobre Rusia. Perfecto, ya. Ahora bien, acá hay otro, alguien puso ahí Estados Unidos, pero si tú te das cuenta, claro, la razón me diría, hacia el otro lado está Estados Unidos, pero Estados Unidos forma un frente diferente. ¿Por qué? Porque hacia este lado que tú ves acá está algo que se llama el Océano Atlántico. Cuando tú cruzas el Océano Atlántico y te vas a América, ese país que también es de la Triple Entente, parte de la Triple Entente, ya no es frente occidental, es frente marítimo, porque está hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, vamos con los movimientos iniciales, ¿no? Lo primero que hace Alemania sabía que, o sea, ellos tenían una cosa importante a su favor, que eran las armas, pues no tenían mucha tecnología, había creado el submarino que nadie lo conocía, ya solamente ellos, era su arma como que debajo de la manga. Sin embargo, había otro tema, ¿no? Y es que los alemanes tenían poco ejército, porque tenían pocas colonias, mientras que la Unión Soviética, disculpa, Gran Bretaña y Francia, eran, pues, tenían muchas colonias en el África y por lo tanto mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo que ocurrió fue que Alemania quería una guerra rápida, lo primero que hace es meterse a Bélgica, que era neutra, y luego de ahí meterse a Francia. Sin embargo, el problema fue que Alemania, que invade Bélgica con mucho éxito, rápidamente entra Francia después, pero Francia pide ayuda a su amiga que está en el norte, que es Gran Bretaña, y juntas cortan el avance de los alemanes, ¿no es cierto? Entonces, Alemania tiene en el frente occidental a Bélgica, tiene un cachito de Francia, y están ambas sosteniendo una guerra en contra de un monstruo tecnológico. Entonces, sí van a sentir la pegada, ellas necesitan apoyo económico de alguien. Ese alguien se llama Estados Unidos, que sin estar todavía en la guerra, ya está participando y sacando su platita. Ahora Alemania va a dejar descansar ese frente y se va a ir al frente oriental. Y en el frente oriental se va a enfrentar contra Rusia. ¿Por qué se va al otro frente, profe? Para neutralizarlo, ¿no? Obviamente que dividir su ejército es un error. Sin embargo, Alemania confiaba en que su tecnología podría más rápido
ganar la guerra, ¿no? Entonces, Alemania vence a Rusia en Lagos Macedonios y Tannenberg, y volviendo, ya una vez que tiene esto en su poder, tiene esto en su poder, tiene un pedazo de Francia en su poder, los franceses deciden, junto con los ingleses, hacer algo para que Alemania no avance. Es muy peligrosa y puede ganar en cualquier momento. Es por eso que hay que ganarle a Alemania. Con tecnología nunca la vas a poder ganar porque ellos tienen más que tú. Lo que tienes que hacer es una guerra por desgaste. Los alemanes hay que tenerlos así y golpearlo hasta que caiga, ¿no es cierto? Y eso es lo que ellos van a hacer a través de la guerra de trincheras. En la guerra de trincheras se necesita mucho ejército, porque van a morir de todas maneras por enfermedades, por enfrentamientos, y mucho tiempo se van a quedar ahí. Alemania no tenía ese tiempo. Y decía, pero además de gente, se necesita plata. ¿De dónde saca la plata? Estados Unidos estaba dándole armas, estaba dándole plata, ¿no es cierto? Y Alemania se entera de eso. Por eso, para neutralizar a Estados Unidos, le manda un submarino y le baja esa embarcación lusitania, que es la que llevaba las armas. Estados Unidos va a despertar como un monstruo a la Primera Guerra Mundial. Alemania está debilitada porque están chancándola ahí, tiene dividido su ejército, y ahora Estados Unidos va a intentar entrar a la Primera Guerra Mundial. No solamente esto, sino que además Alemania va a intentar, de todas las formas, ahora que ya se despertó, va a intentar como... a ver cómo va a intentar distraerlo, ¿no? Pero ¿cómo lo distraigo si tengo mis manos ocupadas? México, escúchame, te voy a dar armas, acá tengo un montón de tecnología. Hazle la mecha a Estados Unidos, pues, para que le quites sus territorios que él también te ha quitado, ¿ya? Y después no te preocupes, yo te voy a apoyar, pero mientras tanto gano esta guerra y después te apoyo, ¿ya? Y Estados Unidos se dio cuenta de eso, se metió entonces a la Primera Guerra Mundial, y ahí sí ya todo sonó. Alemania, mira, había entrado a Rusia, había entrado a Francia, había entrado a Bélgica, prácticamente estaba ganando la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la entrada fresca de Estados Unidos va a cambiarlo todo. En el frente oriental, Alemania parecía que respiraba porque se firma el Tratado Brest-Litovsk y Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos compensa la salida de Rusia y entra con capital fresco y todo. Finalmente, Alemania es derrotada en la Segunda Batalla de Marne con apoyo de Estados Unidos, y se firma el Tratado de Versalles, en donde Alemania reconoce la derrota y pierde sus colonias. Además, también se le desarma el ejército, se le hace pagar una deuda fuerte económica para resarcir los gastos que han hecho la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia 20 millones de fallecidos. Se desintegra el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano y Ruso, y aparecen nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, y se crea Sociedad de Naciones que buscaba velar por la paz mundial. Esta última parte la vamos a profundizar un poco más en la siguiente clase de Historia Universal. Eso ha sido todo por hoy por mi separata, chicos. Espero que haya sido una separata fructífera, que hayas entendido, por supuesto, y te voy a dar las claves rapidito, ya para que tú puedas en tu casita llevar esta... A ver, avión, casita, besito, avión, casita, besito, besito. Avión, casita, besito, besito. Avión, casita, avión, casita, besito, besito. Más, ¿ya? Besito, besito y casita. Espero que hayas entendido muy bien la clase y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia del Perú. No te olvides también poder entrar a tu sistema de multichat para que hagas sus preguntas. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao.